A one, a two, a one, two, three. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Buenos días. Hoy vamos camino de Sallent de Gállego, pero antes, como no puede ser de otra manera, hacemos una parada en el embalse de Lanuza. Entre Lanuza y Sallent de Gállego hay un embarcadero. Allí hay restaurante y también puedes alquilar piraguas por si quieres practicar. La presa de Lanuza fue inaugurada en 1980 y es un sitio donde siempre hay gente sacando fotos, ya que la vista del embalse con la peña Foratata al fondo es muy bonita, sobre todo los días que no hay viento, ya que el agua está como un espejo. Como podéis ver, hoy no era uno de esos días. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me. En el vídeo anterior os hablábamos del festival Pirineos Sur. Aquí podéis ver el escenario flotante, que es único. Find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one. Sallent es una localidad típica pirenaica, con unas construcciones de piedra y pizarra muy bonitas. Es un lugar de referencia tanto para amantes del montañismo como del esquí. Desde la plaza donde se encuentra la fuente medieval, también podemos ver la iglesia, que es de estilo gótico y fue construida en el siglo XVI. Rinde culto a Nuestra Señora de las Nieves. Sallent merece un tranquilo paseo y así podrás descubrir bonitos rincones. También es punto de partida para numerosas excursiones, ya que está rodeada de picos como Anayet, Tres Hombres, Arriel, Balaitus o la misma Foratata. Pues nos vamos a ir a comer ya, va siendo hora, dejamos Sallent y nos bajamos para Viescas. Por la tarde nos hemos venido a la pista que comunica Lanuza con Panticosa. Son unos 6 kilómetros. No es muy complicada, pero volver a subir de Panticosa hacia Lanuza, el primer repecho cuesta. Y gracias al dron podemos ver la presa, el embalse, Lanuza y Sallent a los pies de la Foratata. El dron nos da una perspectiva privilegiada de estos paisajes, pero para poder volar aquí nos hemos tenido que coordinar con el helipuerto de Panticosa. Y esta coordinación nos dura hasta mañana. Así que claro, hay que aprovechar. El Pirineo es bonito todo el año, ahora está muy verde porque es verano, pero estuvimos aquí en otoño y si queréis ver lo espectacular que estaba, os dejamos en la ventanita el enlace a nuestro vídeo Colores de Otoño 3 y en la caja de descripción también. En esta pista disfrutarás mucho, ya que desde allí puedes ver fácilmente Escarrilla, todo el pueblo. También puedes ver el Puello de Jaca, el embalse de Búbal, el mirador de Panticosa.
también podemos ver la Sierra Tendeñera y, como no, la Peñatelera. Y aquí ya iba diciendo que no podía más. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!